Romper el hielo. ¿Conocéis esta expresión? Bueno, es una expresión que utilizamos cuando llegamos a un lugar por primera vez y es una fiesta, no conocemos a nadie y tenemos que empezar una conversación. Esto es muy difícil para incluso un nativo, entonces imaginaos para nosotros que no hablamos bien español. Vamos a ver aquí qué frases podemos decir y cómo podemos tener esta conversación mucho más fluida, ¿vale? Venga, empezamos. Entonces, ¿qué frases podemos decir? Bueno, en cada país tenemos un tipo de códigos que se preguntan unas cosas, otras no se preguntan, entonces nosotros no sabemos muy bien cuáles serán buenas, cuáles serán malas, si vamos a ofender con esta pregunta, si no vamos a ofender. Entonces tenemos que ir a lo seguro. ¿Qué son preguntas a lo seguro? Bueno, pues imaginaos que estamos en una fiesta y lo primero que tenemos que hacer es preguntar sobre cosas que estamos viendo en esos momentos. Cosas que vemos, por ejemplo, estamos en una fiesta y hay una música. Me encanta esta música. Por ejemplo, sería una conversación y hablamos sobre la música. Me gusta mucho la salsa o me gusta mucho este tipo de música. Yo no bailo muy bien, pero me encanta la música. Y comenzamos a hablar sobre nosotros, sobre algo de la música. En ese momento la otra persona puede decir, a mí me gusta bailar, yo tampoco, o sí, o bailo muy bien. Y podemos comenzar una conversación muy superficial, no estamos preguntando nada personal, porque lo personal puede ser a veces peligroso y no queremos ofender, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hablamos de la música, también qué puede haber en el restaurante o en el bar donde estamos, el propio restaurante. Podemos hablar sobre el restaurante, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, podemos hablar de, qué bonito es este restaurante, me encanta, qué bonitas son todas las cosas que tiene, el diseño, las mesas, me encanta este tipo de diseño. Yo conozco un restaurante en mi país que es similar y me encanta y voy siempre. Y comenzamos a incluir nuestras expresiones, nuestra forma de hablar, ¿ok? Nuestra experiencia en nuestro país. Otra de las cosas que podemos hacer también es utilizar, por ejemplo, hablar de la comida. Estamos allí, ¿qué comida? Me encanta esta comida, me encanta. A mí no me gusta mucho el picante. O yo prefiero la comida así, la comida. Tenemos que hablar de cosas que estamos viendo, ¿vale? Comida, restaurante y luego después ya podemos empezar a profundizar, pero al principio es difícil empezar a hablar de cosas privadas, no lo recomiendo, ¿ok? Entonces, otra de las cosas también, por ejemplo, hablamos del tiempo. ¡Qué calor hace! El tiempo es una de las conversaciones de romper el hielo en un ascensor, típico conversación de ascensor. ¡Qué calor hace! De verdad, sí, no me gusta mucho el calor, o me gusta mucho, o qué frío hace. Yo tengo estas conversaciones cuando viajo, estoy en Italia, estoy en el supermercado, quiero practicar mi español, mi italiano, y yo me pongo a hablar con la señora, por ejemplo, de la pescadería y empezó a hablar del tiempo. ¡Qué calor hace aquí! En España hace calor, sí, pero no este tipo de calor tan fuerte, tan húmedo. Sí, allí estoy en el mar, es diferente. Y empiezo a hablar sobre mi país. Y ella, sí, y empieza a preguntarme dónde eres. Y entonces ya podemos comenzar la conversación, ¿ok? Entonces el tiempo es una de las fuentes súper poderosas que podemos usar y por supuesto tenemos que recordar las frases hace frío, hace calor, hace buen tiempo. Acordaros que no son expresiones como en inglés puede ser, son confusas, ¿vale? Hace frío, hace calor, hace buen tiempo, me encanta el clima de esta ciudad, me gusta mucho, me gusta la primavera más, el verano, el otoño, el invierno. Tenemos que un poco conocer este tipo, ¿no? No me gusta la lluvia, si está lloviendo, hoy llueve, no me gusta la lluvia. Ok, todo este tipo de conversación de tiempo atmosférico tenemos que saberla para poder utilizarlo en nuestra conversación.
¿ok? Esa sería mi primera forma de comenzar, ¿no? Sería: hola, soy Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y, ¿quieres? Y por ejemplo, estás comiendo, hoy, ¿has probado esta comida? Podemos invitar a la persona a hacer algo que tú estás haciendo. Uy, ¿has probado esta bebida? Me encanta. ¿Te gusta? A mí me gusta mucho esta bebida. Y ella a lo mejor, o esta persona, te va a responder. Entonces podemos invitarla a hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros. Si es hablar, si es en una fiesta que, por ejemplo, vas solo o vas con amigos. En Estados Unidos yo siempre me acordaba que me decían: ¿y a quién conoces en la fiesta? ¿Y por qué? ¿Con quién has venido? ¿Y de qué lo conoces? Bueno, era una pregunta interesante, sí, pero a veces era un poco una pregunta bastante personal, ¿no? A lo mejor yo te lo puedo contar, pero si en el primer minuto me cuentas cosas personales, imagínate en el último minuto. Es verdad que la gente te va a preguntar: ¿por qué estás aquí? ¿Qué haces aquí? Sí, hay gente un poco que es incómoda, ¿no? A mí siempre me preguntan: ¿por qué estás en este país? ¿Por qué vives aquí? Siempre me hacen estas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, es algo que tienes que saber, que te lo van a preguntar, pero a mí es incómodo. Y como para mí es incómodo, no quiero hacer lo mismo con otras personas. Entonces son preguntas de empezar a explicar mi vida, por qué decidí hacer esto. Es el primer segundo que te veo, no voy a hablar de toda mi vida, no te conozco. Entonces es mejor utilizar este tipo de frases que no son personales, no es de tu vida privada, ¿ok? Luego, si ya esta persona empieza a hablar y ves que ya empezáis a tener una comunicación, te pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Por qué vives aquí? Ok, tenemos que empezar a hablar de nuestra vida. Pero yo, por mi cuenta, yo no empiezo. Empiezo cuando ya llevo un tiempo hablando, entonces podemos empezar a decir: pues bueno, vivo aquí, esta zona. También podemos hablar, si has empezado a hablar de estoy aquí, podemos empezar a preguntar nosotros y decir: me gusta esta zona, ¿dónde vives tú? Yo vivo por esta zona, ¿cuál es la mejor zona para vivir? ¿Esta zona está bien? Y tú eres curioso sobre tu vida preguntando a la otra persona, ¿ok? Entonces está bien hablar así, ¿no? Preguntar por... yo voy a este tipo de restaurantes, yo por ejemplo soy alérgica al gluten, yo suelo preguntar cada vez que veo a alguien: ¿me recomiendas algún restaurante sin gluten? Porque es difícil encontrar, ¿ok? Entonces esto también es interesante, ¿no? Empezar a hablar sobre ti. Y luego, cuando ya tenemos un poquito más de conversación, ya sí que podemos preguntar, pues bueno, tu vida. Pero por ejemplo, ¿estás casado? ¿Estás soltero? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? No sabes, a lo mejor esta persona se acaba de divorciar, no le apetece hablar de su vida porque tiene que recordar: no, me he divorciado, lo siento. No. ¿Cuál es tu trabajo? A lo mejor no tengo trabajo. Y decir no tengo trabajo. Me acuerdo en Estados Unidos también era una de las primeras preguntas que me decían: ¿trabajas? Y dices: Dios mío, si no trabajo. Yo trabajaba, pero era muy insistente el tema de ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Y sí, está muy bien hablar del trabajo, ¿no? Pero a veces, es demasiado, unas preguntas demasiado directas. Entonces, sí, serían preguntas que te harían, entonces tú también puedes decir cuál es tu trabajo, obviamente, o a qué te dedicas. Hay una de las frases que es un poco psicológicamente, dicen que está muy bien, y es preguntar: ¿qué te mantiene ocupado estos días? Y ahí pues puedes hablar de mi trabajo, de mi hijo, de mi familia, ¿no? Puedes hablar de lo que tú quieras. Es una forma de tú decides de qué hablas, ¿no? Pero ya comento que hablando del tiempo, de la comida, puedes empezar y tener conversaciones súper interesantes, y ya tendremos tiempo de preguntar sobre su vida personal, que al final es la vida personal de cada uno, ¿no? Entonces, sí, esto es algo que es muy importante porque no queremos ofender, tampoco queremos empezar a preguntar cosas. Por supuesto, ¿cuántos años tienes? Cuando ya tenemos un tipo de edad, no se preguntan estas cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde vives?
¿Cuál es tu país? Bueno, ¿de dónde eres? Yo siempre me preguntan ¿de dónde eres? Cuando digo hello, chao, ¿de dónde eres? Mi acento me delata, ¿no? Todo el mundo tengo que asumir que me van a preguntar de dónde soy y siguiente pregunta es ¿por qué estás aquí? Entonces, bueno, es así, ¿no? Es parte del juego, pero nosotros, bueno, pues os recomiendo, bueno, que hagamos esto para ser nosotros no sentirnos tan incómodos, ¿no? Como ellos hacen. Así que bueno, esto es lo que os quería comentar, espero que os haya interesado. También aquí os dejo también un vídeo súper interesante de errores que no tenemos que cometer y cómo no podemos ofender a las personas, ¿vale? Entonces está muy relacionado y vamos a ver, si no lo has visto, por favor míralo y como siempre dadme un like y suscríbete si todavía no lo has hecho y nada, nos vemos el próximo vídeo. ¡Chao!